ausencia. ¿Ya comenzamos? Muy buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria, primera convocatoria del 3 de octubre de 2023. Comenzamos con el primer punto del día. Se ha puesto, como siempre, a disposición de los concejales el acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el pasado 5 de septiembre. Y si no se realiza ninguna observación, pasamos a la votación para su aprobación. ¿Votos a favor? Yo sí que tengo... Sí. Con permiso, buenas tardes. Respecto del borrador del acta de la sesión, en la página primera, en el penúltimo párrafo, donde dice se hace constar que las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación Municipal en el debate de los asuntos a tratar figuran de forma íntegra en la grabación en vídeo certificada mediante firma digital que junto con esta configuran la correspondiente videoacta para la sesión. Sí que nos gustaría que se indicase la denominación del documento electrónico. ¿Vale? Como se denomina el archivo que comprende el videoacta. Sí. Respecto de en el segundo párrafo de la página 5, donde dice de esta forma y en la línea fijada por el Tribunal de Cuentas, pues hay que decir en el Tribunal. Segundo párrafo. Sí. Donde dice Tribunal de Cuentas, pues hay que decir Tribunal Constitucional. Y luego en el último párrafo y en el último párrafo de esta misma página, las intervenciones donde interviene el concejal Francisco del Pozo, expone que se rectifica el primer informe respecto de la posición del alcalde y que entiende que la representación de los grupos en la comisión ha de ser de 3+2. Sí que pediría que constase de forma íntegra en el borrador en el acta la intervención que realicé. Vale. Si no es así, pues si se certifica y se corrige la primera corrección, no habría mayor inconveniente. Es decir, mi intervención entera. Pero Paco, para eso está la cámara. Si no, ¿para qué queremos las cámaras? Pero si la secretaria tiene que escribirla con el pleno, además de grabarlo, como dice la primera rectificación, si consta el número de archivo y el legal, no hay problema. Pero que como no consta, no consta el número de la denominación del archivo electrónico del videoacta, está en entonces, si se rectifica en el primer punto no hay ningún problema porque ya están las intervenciones, pero si no se rectifica, que en el formato de papel conste íntegramente. Y por nuestra parte nada más. Pasamos a votar las primeras correcciones. Pasamos a votar las correcciones. ¿Estás a favor? Pero no hay problema, Lourdes, con poner eso, ¿no? Sí, es que no sé cuál es el archivo, imagino que será el de la aplicación del Vivata. Le preguntaré. Sí, ya no tiene inconveniente, ¿no? ¿Modificado? No está. Perfecto. Vale. ¿Votos a favor? No. Vale, pues vamos con el segundo punto, que es la acción de cuenta, resoluciones de alcaldía. Pues pasamos a dar cuenta de las resoluciones y decretos de alcaldía desde continuas sesiones plenarias para el orden del día, según el resumen tratado participado a los miembros del Pleno y que consta en el expediente. El tercer punto es la moción de supervivencia presentados.
¿Sería alguna observación o un decreto? ¿Hay alguna observación en algún decreto? Sí, bueno, íbamos a intervenir en nuevas preguntas, pero si lo consideráis en este punto, pues yo creo que es un error material. En el decreto 2023-668, 2023-668. Se resuelve contratar con carácter eventual. Es 668. Este es el del tour, ¿vale? Bueno, eso es el texto del decreto no se indica la fecha de inicio del contrato. Desde el 29 de agosto. Ahí en el extracto sí, pero en el decreto no. Es que supongo que será porque, bueno, en el extracto sí, en el decreto es que a veces no te deja en el decreto, en el texto de... vale, aquí. Vale. Pues supongo que está muy bien, sí. En el texto. Así que decía que en la coletilla que traía a veces cuando guardas los decretos, es que a veces que no te deja ponerlo todo en el archivo electrónico. En el texto del decreto falta... Indicar la fecha de inicio del contrato. Tenías otra, ¿no? Comunicación. Exacto. Vale, perfecto. Pues entonces pasamos a las mociones y asuntos de urgencia. Habéis presentado una moción, pero es que no es una PDF, es una foto. Es ilegible totalmente, para que esto no se puede leer. No sé si queréis compruébalo, vamos, por si no lo tenéis vosotros, la foto que habéis apuntado, pero es que no se lee absolutamente nada, ¿verdad? Vale, bueno, pues simplemente me imagino que, no sé, pues eso no sabíais, que no era elegible, si vosotros tenéis el original, pero es que es ilegible, entonces lo presentamos para la próxima vez, porque no podemos aquí. Vamos a ver, queremos presentar más mociones. ¿Vale? ¿Pero cuándo ahora? ¿Se puede solucionar? ¿Se puede solucionar? Sí, hay que votar la urgencia y la inclusión en el orden que hemos hecho. ¿De cuál no? ¿De esta? No, de esta no, esta la dejamos. ¿De las demás? Bueno, porque esta misma no presentarla verbalmente. Vale, van a presentar la misma. Votamos la urgencia de moción. Vale, primero que exprese el concepto y tal, y los motivos que tiene. ¿De reclamación? No podemos. Vale, pues... ¿De qué se trata? Vale, las mociones, yo las estaba aprobando con la urgencia por mayoría simple, porque la revisión que tenía el ROFA 47.3, ese artículo lo había modificado en la ley 57 de 2003. Y últimamente he estado leyendo unos artículos que la jurisprudencia ya ha determinado ese error y ella ha establecido que se debe votar por mayoría absoluta. Entonces, lo que aplica que se voten por mayoría absoluta la urgencia de las mociones. De acuerdo. Pues no, eso. Bien. En principio, nuestro grupo quiere presentar una moción, de hecho la presenta por escrito, no hemos recibido ninguna notificación de subsanación de la solicitud. Entendíamos que no había ningún inconveniente, pero no obstante, ante la facultad que confiere el Reglamento de Organización y Funcionamiento y la ley de base de organización local, pues ante este pleno formulamos la moción de forma verbal. Es referida al servicio de educación en el Instituto Sierra de León de nuestra localidad. Y es referente a que a fecha de finales de septiembre el instituto se encuentra infradotado de personal que necesita y algunas de las plazas que están vacantes están vacantes según nos han informado desde finales del curso pasado. Entonces, yo creo que es urgente y es necesario, porque estamos hablando de un servicio fundamental y un derecho fundamental como es el de la educación, que está recogido en la Constitución Española en el artículo 27, y deberíamos pronunciarnos para que
pues instar a los organismos que tienen la competencia para que provean de forma rápida y eficaz en las plazas que están vacantes. Ese es el motivo de la urgencia. Pues te comento, hemos estado haciendo gestiones con Diego, con el líder. Hay que votar. Vale. No aceptamos la moción. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues se vota. ¿Votos a favor de la comunicación? Ahora la ley. Tiene que leerla. Vale, pues puedes leer la... ¿Tenemos la palabra? Bueno, pues Francisco del Pozo Carazo, viceportavoz o portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ayllón, al amparo de lo dispuesto establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, presenta ante el Pleno de la Corporación la siguiente moción. Exposición de motivos. El derecho a la educación está reconocido en la Constitución Española y recogido en el artículo 27 de la misma. Todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Después del inicio del curso 2023-2024 en el Instituto Sierra de Ayllón, ubicado en nuestra localidad, y tras diversas consultas con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, Delegación Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León en Segovia, se han puesto de manifiesto una serie de incidencias graves que se mantienen hasta la fecha y que se ponen de manifiesto en falta de profesorado. Desde el inicio del curso se han producido varias faltas en la incorporación del profesorado en el centro que se enumeran a continuación. Las 2 plazas de informáticos del grado medio, sistemas microinformáticos y redes. En este caso, estos 2 docentes llevan el grueso del grado medio, lo que supone que el segundo curso, que cuenta con 9 alumnos, no se haya iniciado todavía. Y además, el primer curso de grado cuenta con 5 alumnos y en la actualidad solo están impartiendo la asignatura de fundamentos y orientación laboral. B. Un profesor de dibujo a tiempo parcial, 50%, que impartirá las asignaturas en bachillerato. En la FP básica hay falta de un profesor. Esta falta de profesionales está condicionando problemas graves en el funcionamiento del centro, que se concretan en descontento generalizado de padres y alumnos. Los alumnos tienen muchas guardias, en algunos casos hasta 3 diarias. Incluso puede darse el caso de que los alumnos se queden sin supervisión en algunos momentos. Además, peligra el grado medio por el descontento generalizado, dado que todavía no ha empezado el curso. Falta de administrativo en el centro. Desde abril del año pasado, el centro se encuentra sin administrativo. Esto supone que toda la labor administrativa sea un caos. Tramitación de matrículas, programa relevo, becas, expedientes, certificaciones. En la actualidad, parte de esa tarea la debe realizar el equipo directivo en detrimento de las tareas que realizan de forma habitual. Desde la dirección del centro nos indican que han sido numerosos los informes que se han enviado a la Dirección Provincial para resolver estas incidencias y que no han podido ser subsanadas, según indican, por falta de profesores en las mismas. Consideramos que algo más se debe hacer para solucionar los problemas. Sentimos abandono por parte de la Administración que está deteriorando la calidad del centro de secundaria de referencia en la comarca. Una vez más, las zonas rurales remotas somos los grandes perjudicadas cuando hay falta de medios profesionales. Es por ello que solicitamos la puesta en marcha de medidas eficaces que den solución a los problemas expuestos, dado que repercuten muy negativamente sobre la actividad educativa del centro, en la percepción que tenemos al respecto y, por último, y mucho más importante, en el propio alumno.
Entendemos que a punto de transcurrir un mes desde el inicio del curso escolar ya ha habido tiempo suficiente para que se ocupen todas las plazas vacantes. Y en el caso de no solucionarse los problemas descritos en la mayor brevedad posible, trasladaremos nuestra demanda para poner de manifiesto la incompetencia de quien tiene la competencia en materia educativa. Por las razones expuestas, el viceportavoz del Grupo Socialista presenta esta moción ante el Pleno y propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Ayllón insta a la Dirección Provincial de Educación de Segovia, a la Delegación Territorial de la Junta de Segovia y a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para que, sin más demora, se pongan en marcha medidas eficaces que mejoren los problemas expuestos, dado que repercuten muy negativamente sobre la calidad educativa del centro y la percepción que tenemos al respecto. Y por último, y mucho más importante, en el propio momento. Segundo, el Ayuntamiento de Ayllón trasladará a los ayuntamientos de Alcorrala de Maderuelo, al de Alengua de Santa María, al de Barboya, al norte sería Castillojo de Mesera, Barboya, Bertimuel, Boquerillas, Campo de San Pedro, Cantalojas, Castillojo de León, Cedillo de la Torre, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Caraldas, Condenios de Arriba, Corral de Ayllón, Encinas, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Galve de Sorbe, Grajera, Languilla, Maderuelo, Liceras, Montejo de Tiernes, Moral de Ornuez, Navares de Ayuso, Navares del Medio, Riaguas de San Bartolomé, Riaza, Ribota, Santo Tomé del Puerto, Sequera de Fresno, Somolinos y Valdevacas de Montejo, así como a las diputaciones y a las delegaciones provinciales de Educación de Guadalajara, Segovia y Soria, el contenido de este acuerdo, junto con sus antecedentes, para que adopten los acuerdos o medidas que tengan por convenientes a fin de dar solución a los problemas expuestos y a contribuir a que la educación en el Instituto Sierra de Ayllón sea atendida con normalidad. Bueno, lo cierto es que sí que es un problema, ¿vale? Pero que no es de este año, sino que ya viene de los años anteriores. Nosotros es verdad que nos excusa que como corporación nueva no hayamos podido solventarlo, pero entiendo que si las corporaciones anteriores tampoco han podido, será que es más complejo de lo que parece. Para ello hemos estado hablando con Diego, ¿vale? Con el director provincial de Educación, y nos ha estado comentando que efectivamente cuando se acaban las listas se solicita al ECIL personal con titulación y con el CAP, ¿vale? Con el curso de capacitación, y que si no consigue que haya nadie en el ECIL, al final pues bueno, con la titulación es suficiente y no se exige el CAP. Paralelamente las listas están abiertas tanto para personas que se han presentado a las oposiciones como para personas que no se han presentado a las oposiciones, todo esto para intentar solventarlo, ¿no? Normalmente nos dice que los años anteriores, justo antes del Pilar, suelen estar cubiertas. Lleva solicitado al ECIL 10 días, ¿vale? Nos han comentado. En lo que comentas también por lo del grado medio y por lo de los ayuntamientos que comentas pues para solicitar todo esto, nosotros sabemos que efectivamente solo lo han solicitado 5 alumnos, ¿vale? Para el primer curso, y efectivamente esto hay que intentar publicitarlo e intentar que vengan más alumnos, ¿vale? Para ello lo que hemos hecho ha sido solicitar pues bueno, a las provincias, bueno, a Segovia también nos van a mandar los ciclos educativos, ¿vale? Que se imparten en toda la provincia, también en la provincia de Soria, pues para saber lo que se imparte en cada pueblo. No sé, para ver si por ejemplo en informática, que es el grado medio que hay aquí, a lo mejor no está en el Burgo, intentar atraer gente de las poblaciones cercanas para que puedan impartirlo o puedan hacer aquí el curso, ¿no? Entonces sí, está en nuestra mano y haremos lo posible
Vamos, de hecho ya lo estamos haciendo para que esto no vuelva a ocurrir, pero como te digo, es un problema que, bueno, pues que no sabíamos que estaba ocurriendo, porque la verdad que de la antigua corporación tampoco nos habían comunicado nada, ni tampoco nos habían comunicado nada desde el instituto hasta ahora. ¿Vale? ¿Una palabra? Sí. Si no te importa, con brevedad, ¿vale? Por favor. Sí, respecto a las corporaciones anteriores, aquí estamos hablando del inicio del curso escolar en este momento. Vale. Pasadas todos los cursos, efectivamente, en nuestra zona siempre ha habido... Ocurría esto, sí, que faltaban profesores también los años anteriores, sí. Bien, voy a intentar ser breve, pero sí que le pediría que si es posible no me interrumpa en el turno de la palabra. Si es necesario, interrumpiré. Vale, ya ha finalizado mi intervención. Vale, pues perfecto. Pues pasamos al siguiente punto. Nosotros presentamos. Creo que habría que votar. Antes de votar, yo sí que quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición de la moción en el sentido de las carencias educativas que hay, sobre todo en el medio rural. Es algo evidente y que además, cuanto más lejos estamos de las capitales, peor. Y hay un problema, hay una carencia muy seria en relación a las listas de interinos, porque ahora se está moviendo muchísimo y las listas de interino cada vez más, porque ha habido oposiciones este año, va a haber oposiciones el año que viene, para seguir asentando población de interinidad, porque la interinidad en educación es muy elevada, pero yo dentro de vuestra moción no veo soluciones claras o demandas claras que puedan revertir el problema que hay. Por eso no estoy de acuerdo con la totalidad de la moción. No entiendo mucho, como bien dice Rosy, lo que dice, pero dice, para ello solicitamos la puesta en marcha de medidas eficaces que sean la solución para revertir los problemas, claro, que eso es lo que buscamos todos. ¿Pero esto en qué se traduce? ¿Cuáles son las claves fundamentales? Yo, por mi parte, lo que propongo a esta corporación, en la que nos invitamos a participar, es volver a convocar a la Comisión de Educación, que ha estado muchos años trabajando en relación a la educación con el instituto y con el colegio, y que desde esa Comisión de Educación, que se han hecho dinámicas de movilización y reunión, tanto con la delegación como con la Junta de Castilla, para que las condiciones de los interinos y de los funcionarios que trabajan en el medio rural sean mejores y de mejor calidad que los que viven en la ciudad. O que al menos eso se revierta o en puntuación, baremo, o en el sueldo. Esas son dos soluciones muy claras que la Junta de Castilla y León probablemente no quiera aceptar porque es algo que le repercute al bolsillo, pero que tendríamos que presionar por ahí. No podemos pedir soluciones que es que todo salga bien si no luchamos con algo concreto y específico en relación del asentamiento de la población del profesorado. Hay que votar, ¿no? Pido la palabra, señora presidenta. Vale, pensaba que ya habías terminado. No, vale. la intervención de la portavoz del Partido Popular. ¿Tengo la palabra? Sí. Vale. Efectivamente, las medidas que faciliten la cobertura de los puestos ya se pusieron de manifiesto en anteriores ocasiones y de hecho desde la Dirección Provincial de Educación, puesto que esto nos está pasando todos los años, casi todos los años, estos últimos años, pues nos dijeron que se iban a ampliar los procedimientos para la cobertura de las plazas, ¿vale? Es decir, que no era necesario esperar a la respuesta tras la convocatoria para ocupar la plaza, sino que iba a ser un proceso mucho más ágil. Tengo que recordar que el grado medio se publicitó mediante anuncio en el mando móvil en el mes de julio. Vale, entonces, quiere decirse con esto que grados medios dentro con esta cualificación en informática, sistemas microinformáticos y redes, grados medios en nuestra comunidad autónoma hay muy pocos. Es decir, yo creo que se pecó en exceso de publicitar aquello de lo que todavía no se habían dotado de medios humanos, puesto que no existía, no habían previsto la dotación de recursos humanos para impartir las clases de grado medio de sistemas microinformáticos y redes en la comunidad autónoma. No sé exactamente, pero me imagino que no sobrepasen el número de 20, como mucho. Entonces, es decir, que ahí estamos hablando de un número muy limitado y de unos profesionales de la cantidad de profesorado muy limitado. Y más sin teniendo en cuenta que ya en el mes de julio
ya se anunció la implantación de este módulo del sistema. Evidentemente, hacer el anuncio y tener la casa vacía no es muy propio. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié. Y evidentemente, hay una de las plazas, la del administrativo, que es muy sencillo, es decir, que ahí no tenemos que ir a buscar muy lejos. Administrativos, afortunadamente hay, y que no se haya cubierto desde finales del mes de abril, pues yo creo que ya eso ya excede un poco del inicio del curso escolar. Dos cuestiones básicas. La primera, si no se anuncia, no hay alumnos en el ciclo formativo. O sea, no es que es primero el huevo o la gallina. ¿Tenemos que buscar a los alumnos para que sean los profesores o buscar a los profesores primero para que haya alumnos? No tiene sentido. Se supone que tienes que buscar alumnado para luego poderlo cubrir con profesores. Las listas de interinos no dependen de la administración pública local ni dependerán de la vida, y menos las de administrativos. Esos administrativos son de la Junta de Castilla y León y esos administrativos tienen que entrar en las listas de interinos de la Junta de Castilla y León. No depende tampoco de la... ojalá la dirección del instituto dijera busco un administrativo el que venga a recuperar el currículum y le contrato, porque saldrían interesados. Porque tiene que pasar igualmente por el filtro de interinos o de lista de administrativos de la Junta de Castilla y León. No depende de nosotros. Nosotros podemos gestionar con la Comisión de Educación a la que mañana mismo yo me tengo de convocar otra vez. Muchas gracias. Votamos la moción. ¿Votos a favor? A ver, he visto una mano que no sé. Perdón. Sí, votos a favor. ¿Qué ahora? ¿Votos en contra? Votos en contra de la moción porque le falta carencia de... Venga, vale, ya está. Presentamos una moción de urgencia de información de presidencia motivado a someter a una consulta a los concejales para llevarlo al siguiente pleno Con información de presidencia. Estamos elaborando un reglamento con las normas a seguir en los plenos. En los próximos días tendréis acceso al expediente para poder valorarlo y si tenéis alguna objeción. ¿Vale? Y luego en el plazo de 10 días podéis presentar alegaciones. ¿De acuerdo? No. Y luego hay otro punto de urgencia, que es la aprobación de los días festivos. Lo que pasa, eso sí que necesitaríamos quizá no sacarlo hoy aprobado, pero bueno, más o menos porque hay que presentarlo antes del siguiente pleno. La inclusión de la información de la primera, de la que no lleve un acuerdo escrito, pero por lo menos votos a favor de la moción de urgencia. ¿Bajo qué figura se está adoptando esta inclusión? De urgencia. De urgencia porque no está metido en el orden del día. O sea, es una porque no se ha incluido en el orden del día, aunque no lleve un acuerdo adoptado, pero es para, en principio, por lo que he entendido, es para no demorar más el acceso al expediente para someterlo a votación en el siguiente pleno. Vais a tener acceso al expediente que estamos elaborando. de presidencia, que no está metido en los festivos locales. No, eso vamos a intentar votarlo ahora. También, porque ha llegado hoy. Porque eso no podemos llevarlo al siguiente pleno, porque hay que presentarlo antes del día 12 de noviembre, me parece. Entonces tenemos que más o menos dejarlo en concreto los dos festivos que queremos que se vote la urgencia de la información de presidencia que ha querido dar la alcaldesa y se vota la urgencia en su caso de la propuesta de los 2 días festivos locales para el calendario laboral que ha llegado hoy el requerimiento de la Junta de Castilla y León. Primero tenemos que votar la urgencia de la información de presidencia. De la información. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale. No voto. Vale. No procede.
Pero bueno. Si no votas es una abstención. Vale. Nada, era un poco ahora por comentar los 2 días festivos. Y ahora lo de los 2 días festivos, la inclusión de la propuesta de los 2 días festivos para el año 2024. Nosotros habíamos planteado el 15 de mayo y el 27 de septiembre. San Miguel es 29, que es domingo. Vamos a la urgencia de la propuesta de los 2 días festivos. ¿Todos a favor? Vale, entonces la propuesta es el calendario laboral. Sí, nuestra propuesta es el 15 de mayo y El 27 de el septiembre. 27 de septiembre. No sé cómo lo veis, si pensáis a lo mejor otras fechas. ¿Nos parece adecuado? ¿Os parece adecuado? Vale, pues Hay que votar. hay que votar. Sí. Vale, pues ya está, lo dejamos ya el día 15 de mayo y el 27 de septiembre. ¿Votos a favor? Vale, ¿votos a favor? Pues muy bien. De acuerdo. Vale, pues pasamos al turno de las preguntas. ¿Hay alguna pregunta que quiera alguien? Lleváis 3 preguntas por escrito, ¿las vais a leer o...? ¿Se van a responder a las preguntas que quedaron pendientes de las sesiones anteriores o...? ¿Qué preguntas quedaron pendientes? ¿Me puedes decir qué preguntas quedaron? El estado de tramitación de la modificación del PECH. El estado de tramitación de la modificación está publicado. Está publicado y está para la aprobación definitiva en la Junta de Castilla y León. Sí, eso es. El PECH, sí. ¿Había algo más? Yo creo que últimamente se han modificado los representantes del convenio del depósito que se han contestado y todavía no. O sea, creo que la única está pendiente de la del PECH. Vale, perfecto. Pues, pasamos a las que habéis presentado a este pleno. ¿Las vais a leer vosotros? Sí. Pues la primera pregunta es que el pasado día 15 de septiembre se publicó en el bando móvil que el Centro Médico de Ayllón permanecería cerrado el día 16 de septiembre, informando que en caso de urgencia se debía acudir al Centro Médico de Riaza. ¿A qué fue debido el cierre del Centro de Guardia de Ayllón? Pues hubo varias bajas repentinas simultáneas en ese día. Estuvieron intentando cubrirlas de todas las maneras posibles y no fue posible. Entonces, pues nada, por eso estuvo cerrado y se tuvo que informar de urgencia. La segunda pregunta que hemos hecho es que el pasado 23 de septiembre tuvo lugar la primera edición del Nordeste Bank Fest en la localidad de Segurco, con el apoyo, entre otros, del Ayuntamiento de Ayllón. Dado que no existe ninguna resolución mediante decreto, ¿podrían indicarnos en qué ha consistido la colaboración de nuestro Ayuntamiento? Sí, con la publicidad para dar visibilidad al evento mediante las cuñas de radio, con otros colaboradores de Ayllón. Sí, en las cuñas de radio. Y la tercera pregunta, que es que venimos preguntando ya, pues es que con fecha del 2 de septiembre del 23 y número de registro de entrada 2023 ERPN 10 se preguntó sobre el acceso de la portavoz del Grupo Socialista a los libros de registro de comunicaciones, tanto de entrada como de salida.
así como en su caso a los auxiliares de registro con carácter mensual y copia en papel comprendidos entre los días 26 del mes anterior hasta el día 25 de cada mes en curso. Ni en aquella fecha ni a fecha de hoy se ha recibido respuesta escrita ni se ha tenido acceso a la solicitada. La transparencia en la gestión municipal permite y facilita la participación en los asuntos públicos y está reconocida por nuestra Constitución. En un primer pleno, verbalmente, nos indicó que lo estaban estudiando. En el pleno del mes de septiembre nos dijo que el retraso era debido a las vacaciones del personal. ¿Cuándo tendremos acceso a lo solicitado? Pues yo creo que porque le hemos dado, teníamos un problema con la redacción del documento, de la manera de dar acceso a los expedientes, y ya lo hemos implementado y ya se ha firmado por la alcaldía y en breve, no sé cuánto tardarán en firmado hoy. Sí. Bueno, pues en breve ya podréis acceder a nosotros. Gracias. Sí, respecto de ello, con permiso. Y en la respuesta de la primera pregunta por escrito respecto del Centro de Guardias Médicas, les informaron la gerencia o el organismo competente de dónde se habían producido las bajas, es decir, si las bajas repentinas eran en nuestro centro de salud, en el Centro de Guardias de León, o eran en otro centro dentro del área básica de salud. Pues era urgencias, entiendo, bueno, hablaron con César, que nos llamaron a César, pero eran las bajas, eran las personas que tenían que cubrir las urgencias del sábado y las organizan desde Villaza. Entonces entiendo que las bajas, la gente que tenía que cubrir, intentaron solventarlo con gente que tiene de Villaza y no pudieron cubrirlas. Y se informó, pues, no sé, la tarde de antes o no, la misma mañana, ¿no? La tarde de antes. Pues eso no fue muy repentino porque, pues no sé, pero no les preguntamos si lo que fue un contagio de COVID o qué les ocurrió, no te puedo decir. Lo que sí sé es que había varias personas de baja y les fue imposible sustituirlas. Pero quiero incidir en la pregunta. ¿El profesional que no pudo acudir era el que estaba destinado a la Guardia de León? Vamos a ver, Sí. No insisto, es una pregunta. Hay un coordinador, sabes que hay un coordinador en el centro de salud de Riaza y el centro de León, y ese coordinador decide quién viene y quién no viene, y si no tiene gente no la manda. Nosotros no somos quién para saber si tenía catarro o estaba constipado. Está claro, Paco, nosotros no sabemos quién estaba malo ni quién estaba bueno. Pero sí, estaba mala la persona que tenía que venir de urgencias. La persona que tenía para urgencias para ese sábado se puso de baja. Las personas que tenían que sustituir a esa persona que se puso de baja, también había varias bajas, con lo cual no pudieron sustituir a la persona que iba a hacer la guardia de León. Esa es la respuesta que quería obtener. Es decir, que el profesional que no pudo acudir la era el que persona estaba que tenía que hacer la baja, o sea, hacer la guardia, estaba de baja y entonces había bajas generalizadas que no podían sustituir. Entonces había que acudir al centro de Vale, respecto de esto, quiero informar a la corporación que, bueno, pues es un tema, al igual que en la educación, que, bueno, pues ustedes han tomado una postura que han considerado conveniente, pero el tema de las guardias, el centro de guardias médicas, pues bueno, es un asunto que desde el ayuntamiento y el vecindario en general, pues es sensible, ¿no? Y en principio, cuando se clarificó, se intentó, bueno, eso que llamaban reestructurar, cuando lo que querían era eliminar. Se dijo, y en concreto el gerente de atención de Segovia así nos lo comunicó en varias ocasiones, y era que existían los médicos de área que bien de forma presencial o bien en guardia localizada se encargaban de atender las posibles eventualidades de bajas médicas, es decir, no solamente en la zona básica de salud de Riaza, sino que existen los médicos de área que sirven también para atender, bueno, si están en guardia en
en Segovia, en el Hospital General, y hay 5 o hay 6, pues 1 o 2 personas que puedan excepcionalmente acudir a la zona básica de salud de Riaza, a la de Cantalejo, a la de Cuellar. En ese supuesto entendemos que también se agotaron o no existía la posibilidad de que un médico de área atendiese los servicios de urgencia. No sé si hasta ahí les dieron la explicación o solamente se circunscribió a la zona básica de salud de Riaza. No nos parecería bien que se quite un médico de un sitio para mandarle a otro. Pero sí que existen los médicos de área que deben atender el servicio. Por supuesto, o sea, fue algo momentáneo, la persona que iba a venir se puso de baja y no había varias personas de baja y no podían sustituirlo. Sí, vamos, no dudamos en ningún momento en la información que nos transmitieron y en el criterio que usaron para intentar realizar la sustitución. No dudamos de ellos en ningún momento, no creo que tuviesen ninguna otra intención. ¿Alguna otra pregunta? Tengo alguna pregunta que preguntar, ¿vale? Respecto de las obras en la calle de Arles número 4, nos dijeron en su momento que estaban estudiando la consignación presupuestaria para la financiación de la obra. ¿Ya saben con cargo a qué partida presupuestaria y el importe de lo que le va a costar al ayuntamiento la obra, la intervención? O sea, los 4 jueves, parking. Pues de momento no tenemos un presupuesto, pero todavía no tenemos la factura cerrada de lo que va a costar, ni tampoco si lo vamos a poder asignar a otra partida. De momento no tenemos. Tenemos el presupuesto, pero estamos intentando, al final creemos que ha sido menos, pero en el siguiente pleno nos contestaremos cuando ya lo tengamos más claro. Pero vamos, proporcionalmente el metro cuadrado ha sido muchísimo menos dinero que el parking que se cerró, ¿vale? Solamente el otro parking, en cerrarlo, costó 3.000 euros. 3.000 euros o 3.000 y pico. Pasaron una factura de unos metros de vallado de 1.700, me parece que fueron. Otra factura de poner el bloque algo exagerado, que eran también 1.300. Pensaba que la mano de obra, o sea, el material estaba incluido, resulta que luego viene una factura de material del bloque, con lo cual nos vamos casi a 3.000 euros. No había ningún presupuesto, porque tuve que llamar a la antigua alcaldesa para que me dijese si efectivamente podía dar lo que hay esas facturas. Me dijo que sí, que yo lo había contratado verbalmente y a alguien de la corporación. Entonces se dio lo que y bueno, ya te aseguro que por metros cuadrados y por calidad de coches no tiene absolutamente nada que ver, pues estar muy tranquilo, porque esto nos va a salir el metro cuadrado muchísimo más económico que lo que ha costado entre acondicionar cuando se abrió otro parking y cerrarlo, vamos, muchísimo más económico, sin ninguna duda. Sí, los vecinos del pueblo pueden estar muy contentos con nuestra gestión con este parking. Muy bien, le agradezco que me conteste por lo que me he preguntado, pero no está mal. Vale. No obstante, quiero decir que bueno, a día de hoy todavía no se sepa cuánto nos va a costar, cuando ya llevamos un tiempo prudencial. Estamos intentando meterlo en alguna partida que prefiero informar cuando ya lo tenga claro, ¿vale? Quiero decir que lo normal y lo habitual es que se adjudican las obras cuando existe la partida presupuestaria, ¿no? Bueno, no obstante, partidas presupuestarias, la verdad es que nos quedaron pocas. Esa misma respuesta que va a hacer las partes. Nos quedaron pocas, o sea, partidas presupuestarias nos quedaron pocas, porque el cerrar el parking tampoco teníamos ninguna partida presupuestaria donde meterlo. O sea que, de todas formas, era una necesidad vital tener un parking donde la gente pueda dejar el coche para desalojar coches del pueblo. Pero bueno, lo cierto es que estamos intentando que nos cueste pues, bastante menos de lo que teníamos previsto. Que lo podamos meter en las tecnologías, informaremos cuando tenga los datos
los datos correctos, ¿vale? A ver si lo puedo meter con alguna liberación relativa. Bien, ya que se ha hecho referencia a la anterior actuación en el parking, quiero recordar a la corporación que hubo un decreto de adjudicación de la obra, ¿vale? Es decir, en aquel tiempo cuando se realizara la obra había un decreto. ¿Al cerramiento? No, el decreto de intervención en la primera intervención, ¿vale? Cuando aquella familia cedió voluntariamente el terreno para el ayuntamiento a ese tiempo. Había un decreto. En el primer mes de la intervención existía un decreto. En ese no hemos hecho referencia, hemos hecho referencia a la clausura del parque. Okay. Para la clausura del parque no solo no había decreto, sino que no había presupuesto, ningún presupuesto. Es más, era legal y ya te digo que era sorprendentemente elevado. Y vamos, ¿cuál es la sorpresa cuando además los materiales han venido después de venir a facturar la obra? Aprobamos para el tamaño del parking, el tamaño de la valla y demás, me ha parecido algo exagerado, ¿verdad? Algo exagerado, que ya te digo que no tiene nada que ver con el acondicionamiento del parking por el tamaño que tenemos nosotros, ¿no? Bien, dijo la alcaldesa que no existía una partida presupuestaria, pues las facturas están pagadas. Entonces, sí, la verdad es que no existía y no ha habido modificación presupuestaria. Aclárese un poco más. Si hubiese partida presupuestaria, para todo lo que estamos pagando, hay muchísimas cosas que estamos pagando, pero realmente partida presupuestaria tampoco lo hemos encontrado, pero bueno, tenemos que hacer algo más. Sí, en eso habéis tenido buen continuo, en no dejar ni partidas presupuestarias ni dinero. Habéis tenido continuo, sí, sí. Pero sin interés. No, ¿Cómo me dice eso? Si no hay una partida presupuestaria, ¿cómo se paga una factura? Pero bueno, que vosotros habéis pagado 1000 facturas sin tener partidas presupuestarias. 800.000 euros en 2 años. 800.000 euros en 2 años. Pues intentando meter las facturas en partidas que no son exactamente para lo que estaban aprobadas. Así. Es así como estaba todo el presupuesto desde el 1 de enero. Me estoy quedando un poco atónito. Sí, nosotros también cuando hemos visto los presupuestos. Que se pague con una partida presupuestaria que no es. Nosotros también nos hemos quedado. ¿Qué presupuesto se paga en la plaza de Saldaña? Con ninguno. 60.000 euros en la plaza de Saldaña. ¿Con qué presupuesto se paga? Las modificaciones presupuestarias. 60.000. No, 60.000. ¿Con qué pero no había partida presupuestaria. Se paga? Es que no había partida presupuestaria ni para la plaza de Saldaña ni para otras dos cosas. Y a la semana es igual, no vamos pero claro, lo vamos a pagar, porque claro, ¿qué le decimos ahora a los de la obra? No, es que no había partida presupuestaria. No había partida presupuestaria, claro, no podemos hacer una modificación. No he autorizado todavía los pagos de esas facturas. Puedo decir que efectivamente no había partida presupuestaria, que nadie les aceptó el hacer esa obra. Fue algo caritativo que hicieron, porque no había partida presupuestaria. Hay dos soluciones. Para la plaza de Saldaña. Mira, hay muchas soluciones para todo el pago. Y nosotros vamos a intentar buscar la mejor solución para la mejor gestión de los recursos municipales. No tengan ninguna duda. sin tocar las narices. No tengan ninguna duda. Lo vamos a intentar y espero que lo consigamos. Que estamos apurando los presupuestos de 2023, intentando hacerlo lo mejor que podemos con unos presupuestos que están prácticamente agotados, pues estamos haciendo cambalaches. Pero nuestro objetivo es intentar hacer los presupuestos lo mejor que podamos, que era algo que nosotros ya exigíamos en su vida. ¿Es así? Efectivamente agotados y luego muchos que están mal confeccionados, porque hay algunas partidas que a lo mejor el año pasado el gasto de luz fue de, vamos a poner un ejemplo, de 5.000 euros y el presupuesto para este año siendo exactamente igual, a lo mejor este año presupuestado 2.000. O sea, no había por dónde coger los presupuestos, la verdad. Entonces, claro, hay muchas partidas presupuestarias que estaban a la fecha que estábamos en agosto, a lo mejor estaban ya usando negativo. Algo que decimos en su día. El señor concejal de esas cosas Si lo conoce. no sabe nada.
Lo conocemos perfectamente porque que se presupuestan 36.000 euros de ingresos de plusvalías y el año anterior se ingresaron 18. Pero señor concejal, podríamos hablar de mil cosas, pero por favor, había muchas cosas así más pacientes, porque vas a mirar del año pasado a este y dices, madre mía, pero ¿y esto por qué, no? O sea, ¿por qué? Le recuerdo. Creo que estamos en el turno de los palabras. Sí, creo que la alcaldesa debe dar la palabra a quitarla. por eso vamos a hacer un reglamento. Recordará que salieron a sudar las fincas de Esteban Vela, que no salieron en su día, que la volvieron a sacar después y la cogieron, ¿no? Resulta que los de Esteban Vela presentaron una factura al ayuntamiento por una limpieza que habían hecho en la pradera del Padre Terres. Y uno de los concejales del equipo de gobierno, en su día, le dijo: pues mira, pagan los 4 años de contrato y no pagáis una factura. Lo cual quiere decir que el equipo de gobierno actual le han restado 3 años de ingreso. ¿Eso no lo sabe usted tampoco? No, Eso está en los papeles del ayuntamiento. sí, Claro, pero ustedes han cobrado Los papeles tampoco. Lo cual quiere decir porque ahí cuando viene la factura dice que no está por ningún sitio que se calcula así. pero que están hablando yo mismo es que aunque ya sea alcaldesa. O sea, los 7.000 euros que se pasaron de factura están pagados. Y nosotros no vamos a recibir los ingresos de 3 años aquí. Eso está bien, pero acá está por lo menos. Eso está genial. Por eso hay dinero para pagar. Y ahora nosotros esperamos. Yo creo que ya Únicamente recordarles que el turno de las preguntas es de control y de fiscalización de los órganos de gobierno. Claro, pues vamos a Para eso vamos a hacer un reglamento. Para eso lo necesitamos. El día 2 de septiembre preguntamos mediante el registro de entrada número 3 al Pleno que nos indicase el saldo de las cuentas bancarias a día 17 de junio de 2023. Sí. Ya nos lo puede decir. Bueno, les contestamos este día, que el día que tomamos posesión del cargo se les dio acceso a los informes del estado de cuentas a fecha, tomamos el cargo el día 17, el estado de cuentas era a fecha 16, pero es como el 17 al sábado no había habido ningún movimiento. O sea, el estado de cuentas que se presentó era a fecha 16. Pero el importe del saldo de cuentas bancarias no sabemos. El estado de las cuentas. Nos lo puede es que el importe de las cuentas, te puedo decir, el importe que hay ahora, pues que mañana es otro, pasado es otro, porque ahora anoche no hay dinero, mañana se cobran los residentes, los cargos, vienen los ingresos estatales. Es que al final no se puede, no te puedo decir que diga a día de hoy, si quieres me meto ahora en las cuentas, que digo exactamente el dinero que hay. Pero es que ahora mismo, el dinero que hay ahora mismo no es el mismo que va a haber mañana, porque va a haber que hacer pagos de nóminas, no sé, es que eso no es el dinero del que dispone un ayuntamiento, el dinero que tienen las cuentas. El dinero que dispone un ayuntamiento es efectivamente lo que debe, más los ingresos que va a tener durante el año, más lo que tiene que pagar. Eso no quiere decir que el dinero que hay ahora en las cuentas sea el dinero que dispone. Pero el informe del dinero que había en esa fecha lo tienen con fecha 16, que es donde lo puedes ver perfectamente. Pues si teníamos un campo. Cuando cambian los ayuntamientos te dieron un arqueo. Ya está. Si es que no entiendo, yo no sé, pues es que es muy sencillo. Es decir, que es tan sencillo como decir la cantidad, que no hay ningún problema. Pero también hay que tener en cuenta que en el acta de arqueo y en el acta de toma de posesión nadie tiene que votar en función de lo que de arqueo y de los expedientes, del inventario y demás. Es decir, que uno no se lee todo el acta de entrega y de transmisión de la corporación porque no es necesario para adoptar ningún acuerdo. Pero es decir, que este día, para consultarlo ahora. Si quieres que te diga otra vez, el importe que había de 16
sí, es que lo tienes, búscalo, Paco. Ah, bien, Claro. vale. No, Es que se te entregó. Vale, es que se te sí, entregó. no, que se puso a disposición de todos los corporativos. Por Sí, supuesto. es decir, que como no, yo no accedí al expediente concreto a ver exactamente el saldo, pero vamos, no se preocupen que volveré a pedir el acceso al expediente, puesto que ahora mismo ya no lo tengo, volveré a pedir el acceso al expediente y ya me quedaré con la pregunta resuelta, puesto que ustedes tienen tanta dificultad en decirnoslo en este pleno. No es dificultad, no es dificultad. Es pesadez de decir, bueno, es que no sé por qué hay que ser reincidentes en volver a presentar algo que ya hemos presentado. Es como, no sé, volver a tener que dar las explicaciones una y otra vez. Si ya se te entregó, ¿por qué hay que volver a otra vez a entregarlo? No sé, es como querer que dupliquemos todo el rato el trabajo. La verdad es que llevamos un verano muy ocupado. Tengo una pregunta. Sí. Yo tengo más preguntas, no sé si estoy en el turno de palabra o no. Una pregunta-respuesta y es, Paco, en tu gestión de los 8 años de concejal como concejal del gobierno del Partido Socialista del Ayuntamiento de Ayllón y la gestión absoluta de los presupuestos municipales, eres el que mejor puede conocer, el que mejor conoce cuáles han sido los movimientos económicos de esos presupuestos, lo entiendo. ¿No? Sí, y les puedo explicar, si ustedes lo desean, qué patas se ¿Cuáles han sido las patas que se han gastado para quedarnos en 60.000 euros de tesorería? Ya solo, pero no. Eso sí me gustaría saberlo. Vale, pues si quieres, convocamos un pleno 800. y si quieren, si les explico un poco, 800.000 euros hace 2 años y hoy 65.000. le plazo con permiso de la presidencia para el próximo pleno darles un poco la explicación Me trae usted el informe en qué se basan los presupuestos Se lo municipales. agradezco, se lo Preferiría efectivamente, como dice César, que en vez de explicarlo aquí, nos traigas un informe como el que se entregó, nos lo regalas y ya nosotros lo vemos en qué se gastó. Es que el informe que se entregó no lo hizo la corporación. Pues entonces con los mejores datos sabrás qué dinero había a fecha Hay más 16. preguntas. Hay más preguntas. El día 17 de septiembre, domingo, varias zonas del municipio estuvieron durante tiempo sin agua. ¿A qué fue el día? El día 17, sí. Sí, el día de la cicloturista hubo un problema con el agua que se solventó rápido. Lo que hubo no fue falta de agua, sino falta de presión. En algunos sitios falta de agua, en otros falta de presión. Y yo no conozco falta de presión, era no falta de agua. Hubo algún problema con alguna... Él sabe, pues es que como no es claro nunca preguntando, sabe perfectamente cómo funciona todo. Tú sabes que hay 2 depósitos y uno a veces se queda así. Y la bomba de ese depósito no funciona, funciona la otra. Hay que cortar para que pase agua a ese depósito y funciona. Si tú lo sabes perfectamente, Paco, no pongas esa cara, no lo sabes perfectamente. ¿El depósito de los metales? No, en el depósito de Castillo. El depósito Tú de lo sabes Castillo fue. perfectamente. Las partes que no tuvieron agua de fueron verdad. en la calle. Es que mira, Paco, el problema tuyo. ¿Y María de Garay puede ser también? El problema tuyo, Paco, es que todas tus preguntas tienen una segunda intención y es muy difícil llegar a hablar y llegar a un acuerdo contigo. Muy complicado, Paco. Todas tus preguntas tienen una segunda intención, siempre. Y no hay sinceridad nunca. Y si no hay sinceridad, este ayuntamiento se va a entender muy mal contigo. Les voy a explicar con permiso de la presidencia en qué consiste el abastecimiento del depósito del Castillo. Eso es lo correcto. Ya no funciona la otra. Quiero decir que si se dejan ayudar, vale, si se dejan ayudar. Pero si lo sabes, ¿por qué lo preguntas? No, pero quiero decir que no, es que Es que también tenéis que preguntarnos si os voy a explicar el día 17, como me pasa, no lo sabéis, os voy a explicar lo que ocurrió. No, es que eso muy bien. es que eso yo no lo sé. Y es que esta información que se ha dado no es correcta. Lo dices tú. Pues dánoslas tú, ¿cuál es la información? Tú sí la sabes. A ver, el depósito del Castillo tiene una bomba de impulsión para aquellas viviendas que se encuentran a la misma altura, un poco inferior o un poco superior. De acuerdo. La calle Doctor Tapia, la calle María de Garay, sí, no se abastece mediante sistema de impulsión por la bomba, es decir, se abastece por calidad de diferencia de altura. Es decir, sí, eso que han dicho no es correcto.
Correcto, puesto que en principio las zonas más altas, más elevadas que el depósito, a la misma altura no les faltó el agua, aparentemente. ¿Vale? Es decir, a las zonas que les faltó el agua fueron aquellas zonas que no se abastecen con una bomba de impulsión. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, yo te escucho. me Escucho y aprendo. me entiende, Te entiendo, y además te voy a explicar más después. Quiero decir que en la situación en la que estamos, en la vez anterior, nos explicaron que el agua de depósito de los metales se daba hasta el río, hasta el margen izquierdo. Pues tampoco era correcto. Vale. Depende del abastecimiento que ponen en cada momento los operarios. Efectivamente. Hasta donde llegan. La respuesta que nos dieron en aquel momento de que hasta el margen... hasta el margen del lado del río, que es la izquierda del río. Pues no fue, la información no fue correcta. Vale, se lo digo a la alcaldesa para que sepa. Es decir, hay que quedarse... ¿Y por qué no la correcta? Se lo voy a explicar. Si me permite la ayuda. Ha habido una galería reconvirtiendo esto. Que sí, que no. Ha habido unas galerías en la zona próxima al kiosco, donde estaba el Banco Santander, el Banesto, que todos entendemos. Y cuando se han reparado esas galerías, se ha cortado el margen izquierdo del río. Vale, entonces, para poder arreglar esa avería no se corta ese margen si efectivamente el agua del depósito de los metales llega hasta ahí. Pero bueno, únicamente se lo digo para que eso. Quiero decir que la situación actual en la que nos encontramos nos dijo del margen izquierdo. Sí, pero no se cortaban esas averías al margen derecho, justo enfrente del balón. ¿Qué importancia tiene que ella comunicando margen derecho, margen a ver, Mariana, no tiene ninguna importancia. Este señor quiere que en la televisión salga que ha preguntado la alcaldesa y la alcaldesa no entiende de agua. Eso es lo que este señor quiere. Es lo único que quiere, no quiere otra cosa. Te vuelvo a repetir lo que te decía cuando estaba en la oposición, Paco. Y es que tienes el don, la virtud o el defecto de hacernos pasar a todos por tontos. Controlado. Para nada, Mariana. Parece que a mí es lo único que sabes tú. No, para nada, porque las cosas de las que saben no es de la gestión del pueblo. Al final son cosas de las que tienes que derivar en profesionales para que sepan cómo tiene que ser el funcionamiento. O sea, yo no tengo que ir viendo, tengo que saber cómo gestionar. No tengo que ir con una llave. Yo tengo que ser el amo de llaves de todos los sitios para ir abriendo y cerrando llaves y puertas de agua, de luces, de depósitos y demás. Porque hay personas responsables. ¿Ha explicado usted que esa gente que no tiene agua en el castillo no lo va a tener en un futuro con el depósito nuevo? Eso no lo ha explicado usted, ¿no? ¿O no es así? ¿Eso tampoco es verdad? Qué poca fe tiene. ¿Cómo que fe? No tengo ninguna. Allí nos lo dijeron los técnicos. El agua allí no llega. Ya, pero quiero decir que no llega por presión, por altura. Claro, entonces ¿cómo tiene que llegar? Lógicamente, lo que nos pasó el otro día, que el depósito se quedó vacío. En este momento hay que quedarse, la administración se tiene que quedar bastante dormida para que nos pase en la actualidad esto, es decir, que nos quedemos sin agua bastante bien. Y con el depósito de 800 metros cúbicos, eso no se producirá, ¿vale? Es decir, ahora todos sabemos, no, pero quiero decir que en la actualidad como quedó el sistema, ahora mismo tenemos... No, perdón, usted no digo esto. Vale. Porque ahora... Sí. Es importante. Vale, quiero decir que tengan esa atención porque, bueno, al final... Yo le me gustaría que viniese usted con cosas constructivas, en lugar de preguntar buscando los reveses. Con cosas constructivas. Eso es lo que me gusta. Pero bueno, usted está tan puesto en las aguas, en los pozos, en los cortes, en las llaves, y que nadie ha descubierto en el pozo de los metales
No sé cuántos años llevaría una bomba estropeada. No me cuadra. Porque eso me lo dijo a mí el operario de un poco. Hay una bomba que no sé cuántos años lleva rota. Mire, vete a mirarla. Y fui y supuesto que estaba rota. Se la ha cambiado. ¿Se ha cambiado la bomba? Sí, la de medio. Es la primera noticia que tenemos. Ah, pues usted que está tan puesto, pero con 8 años de... Yo no sé si llevaba 3 o 4 años. Está en un decreto de alcaldía, el Sí, bueno, más preguntas. Sí, no tenía más preguntas. Vale, le agradezco, decir que ya que los informes de presidencia no se nos indican, le agradezco que nos indique eso. No, que en su día se lo comenté de palabra en la calle, ¿sabes? No sabía nada de eso. Una bomba de inclusión. Una bomba de inclusión. Vale, Menos mal que hacemos menos cada mes. Sí. Y sin asuntos. sí, por favor. Yo creo que eso es un tema del reglamento. Sí, Muy bueno, urgente. pero que sepa que el más perjudicado con el reglamento va a ser su compañero. Eso que lo sepa. Salvador Romano. Creo que es súper urgente. Muy bien, me parece muy bien esa opinión. Quiero decir que el reglamento tenga en cuenta que no puede limitar lo que establece el reglamento de organización. ¿Vas con la pregunta? Sí, voy con la pregunta. Que no puede limitar. Mediante decreto, Javi. A ver, que hay una pregunta, señora pregunta, por favor. yo normalmente suelo hablar cuando... Me parece bien. Mediante decreto 662-2023 se resuelve adjudicar la reforma del aparcamiento sito en la plaza cronista Teodoro García a don Andrei Curac por importe de 20.721,25 euros. Y queríamos preguntar, puesto que en el decreto no lo indican, si se han pedido presupuestos a más empresas para llevar a cabo la adjudicación. En el próximo pleno te contesto. ¿Siguiente pregunta? Sí. ¿Van a designar los representantes para el convenio del depósito? En el próximo pleno le contesto. Es decir, que es una Sí, sí, que en el próximo pleno. que llevamos desde el principio. Sí, para el próximo Es decir, que, la construcción del depósito nuevo de aguas es una gestión Sí, que ha llevado y que es Francisco, que ya nos has preguntado, que no te preocupes que para el próximo y pleno. que es muy importante. Para el próximo pleno te contesto, ¿verdad? Y por otra parte, si se está haciendo seguimiento de la ejecución de la obra de la depuradora. Para el próximo Parte de la pleno Ayuntamiento. te contesto también. ¿Vale? ¿Alguna más? Pues creo que... Sí. Supongo que junto con la respuesta de la solicitud de registro de entrada y de salida, tendremos también la respuesta a la solicitud de un local para el desarrollo de las funciones propias del grupo municipal en el edificio del ayuntamiento en horario laboral. Si este uso fuera compartido, es decir, si el local fuese compartido, se precisaría varios archivadores con llave. Y también solicitábamos si era posible el acceso a Internet. Lo del acceso a Internet pues, tampoco es muy importante, porque todos tenemos teléfono móvil. Y quería saber si cuándo van a acceder a los solicitantes. Vale, en el próximo pleno le contesto. Quiero decir también, para recordarles que en la anterior legislatura, puesto que a los concejales del Partido Popular viene a bien hablar de las pasadas legislaturas, que los registros de entrada y de salida se entregaban en copia y en papel a la portavoz del grupo de la oposición. Vale. Para fusiones, en la anterior legislatura se nos pasaba el registro de entradas y salidas de la información de la que estás hablando solo en PDF, no se nos pasaba en papel. Y solicitamos local también para el espacio de uso y no se nos contestó. Todo estamos esperando contestarte. Perfecto. En relación a lo que decías para los fines. Nosotros procedemos. Perfecto. Yo Pues nada, si hay más preguntas. había entendido que el local de frente de la... No se nos contestó. Si
sí es cierto que cuando veníamos a los plenos antes y veníamos a la se nos abriera y nos abría, que dejaba, pero no se nos contestó en el momento qué espacio se nos dejaba. Pues perfecto, las preguntas que damos por concluida.